Bienvenidos a Washington. El día de hoy viene siendo de película. Vamos a preguntar a ver si hay alguna posibilidad de que se abra el... ¿No estamos en primavera acá y se está viniendo el verano? Se supone, ¿no? Y es una asquerosidad linda porque lo ves esto y es un asco. Vamos a dejar la jacuneta en Seattle y no vamos a ir nosotros, pero en avión. La pregunta es, ¿a dónde? Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. En los episodios anteriores te estuvimos mostrando nuestro paso por Oregon y ahora estamos a punto de cruzar en estos momentos el río Columbia que separa el estado de Oregon con el estado de Washington, que es nada más y nada menos el estado fronterizo con Canadá, por el cual vamos a cruzar a nuestro siguiente país en los próximos episodios, pero paciencia, que hay mucho por mostrarles. Hay muchas sorpresas todavía en el canal de Hakuna Matata por el mundo. Estamos a 168 millas de Seattle, que va a ser la última ciudad y capital del estado de Washington, antes de cruzar a Canadá. Qué ansiedad que ya me da estar acá tan cerquita, pero todavía queda mucho por disfrutar, así que acompáñennos a recorrer este nuevo estado. Estamos entrando al puente, estamos acá, justo a punto de empezar a atravesar el famoso río Columbia. Wow. Ahí tenemos la línea divisoria. ¡Wow! Gigante. Muy ancho el río. Tenemos a la derecha la ciudad de Portland, que estuvimos mostrándoles en el episodio anterior. Y a la izquierda, ya la primera ciudad del estado de Washington es Vancouver, que si se acuerdan les estuvimos contando en episodios anteriores que íbamos a pasar por una ciudad que se llama Vancouver acá en Estados Unidos. Y ahora sí, cruzando línea divisoria. Bienvenidos a Washington. ¡Yuhu! Estado número 7 para Hakuna Matata por el mundo acá en Estados Unidos. Así que sean bienvenidos y vamos a recorrer un nuevo estado. Miren lo que es este rest area rodeado de pino. ¡Qué lujo! Vamos a pasar la noche acá. Vamos a buscar un lugar para estacionar. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermosura la jacuneta ahí estacionada! ¡Qué lindo que está acá el rest area! Bueno, como muchos que hemos cruzado, hay máquinas con gaseosas, con comida, espacio para pasear las mascotas, baños, agua potable. La verdad que en ese sentido viajar por todo Estados Unidos, porque desde que entramos hasta ahora que estamos casi ya en el último estado por salir, los lugares son espectaculares. Y además acá está separado como la parte de camiones, de vehículos, porque los camiones, muchos quedan toda la noche prendidos y por ahí hacen ruido, así que acá está súper tranquilo para dormir. Ya estamos en la ruta, nos esperan unos 120 kilómetros hacia nuestra siguiente parada, que va a ser el primer lugar que vamos a conocer acá en el estado de Washington. El día de hoy viene siendo de película, la lluvia, con todo el bosque así medio nuboso. Hi, how are you? Good, how are you? Fine, and you? Good. Would you guys like a map? Yeah, please. Thank you, you're Thank you. all set. Okay, this is the only road open, right? Yeah, so at the moment they did close the road heading out to Paradise in about 6 miles. Okay. What I'd recommend, stop at the Longmire Museum. Okay. There will be a ranger there and he's got more information on what things are still available. Okay, thank you. Have a good day. You too.
Le hemos sacado el jugo a la tarjetita del pase anual, ¿eh? Ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que lo hemos usado. A ver, Sequoia National Park, Kings Canyon, Yosemite, Grand Canyon. Después cuando fuimos al Antelope Canyon, Canyonlands, Arches National Park. Después ahora en Crater Lake, 8. Y 9, Mount Rainier. Y creo que, bueno, si no me estoy olvidando 9 de ninguno, seguro. 9 seguro. O sea, 9 por 2 entradas, o sea, 18 entradas por $80, la verdad. Y todo lo que nos queda. Y creo que hoy volvemos a la nieve, mi amor, ¿eh? Ya cruzamos en la ruta varios autos que venían con nieve y acá ni bien ingresamos al parque, se ve un poco. Claramente toda esta lluvia que nos ha tocado a nosotros, acá en las alturas, ha sido nieve. Está súper oscuro el día. Miren qué belleza, todo nevado. Hemos llegado al primer punto. Acá hay un museo, pero Yo creo sospechamos que va a ser el último también. Primero, único y todo, porque está cerrado. O sea, ayer habíamos revisado para que no nos pasara lo mismo que con Crater Lake y estaba abierto, pero se ve que anoche debe haber nevado tanto que han cerrado esta ruta y las otras ya estaban cerradas desde antes. Así que, no sé, de última bajemos a recorrer y vemos si hay probabilidades de que abran el parque más tarde. Valió la pena haber venido hasta acá, miren qué hermosura. Similar a lo que vimos en Yosemite, acá hay lugares para alquilar, digamos, o sea, para venir a alojarse. Eso me parece muy copado de los parques, porque, digamos, no necesariamente, mira todas las casitas, digamos, o sea, como venís y alquilás tu casita, tu cabaña para alojarte acá en el parque, me parece muy copado. Para ubicarlos en el mapa, veníamos a ver esta hermosa montaña. Mount Rainier tiene 4.392 metros de altura. Y estoy viendo tipo unos campamentos, así que seguramente en verano se puede hacer cumbre. ¿Volvemos en verano? Estaría buenísimo. Nosotros entramos por acá, ahí fue el ingreso al parque, hicimos todo este recorrido hasta acá y hasta acá ya nos cerraron la ruta, así que... O sea, ayer habíamos visto que se podía llegar hasta Paradise, que es ahí. O sea, la ruta solo está habilitada como para que la gente salga. Hay otros ingresos por allá, sí, pero están todos cerrados, digamos. O en verano incluso se puede dar la vuelta y salir por el norte, pero bueno, ahora imposible. Bajamos al museo, vamos a preguntar a ver si hay alguna posibilidad de que se abra la ruta, porque recién vimos las máquinas que estaban pasando. Quizás estén sacando la nieve y abra, pero no sé, porque miren cómo sigue nevando. Es nieve con lluvia encima que moja un montón. ¿Cómo te fue en el museo? Mira, el mejor lugar que vas a poder encontrar el día de hoy es la jacuneta calentita con esta vista desde acá. Miren qué belleza. Está todo cerrado. El museo tenía un cartel pegado que está cerrado por una semana. Y... O sea, pero no decía por qué. No, como si fuese por vacaciones, mantenimiento, no sé qué, cerrado. Y las rutas están todas cerradas y está nevando. O sea, recién ahora paró, pero está nevando, así que yo no quiero que abra nada. Hay mucha lluvia, así que vamos a aprovechar a... Siempre es un buen momento para comer, ¿no? Siempre. Persevera y triunfarás, es el dicho. Nos quedamos a desayunar acá y han abierto la ruta, así que vamos a continuar recorriendo el parque. Además ha salido el sol, ha parado la lluvia, así que esperemos... Aprovechar. Vamos a ver cuánto dura. ¡Qué belleza! ¡Wow! Mira acá a la izquierda. ¡No! Todo el río, todo nevado. ¡Qué bonito que se ve! ¡Wow! Miren lo que es la montaña ahí enfrente. Hermosa se ve.
todos los pinos nevados, es una postal. Se acabó lo que se daba acá, ¿eh? La cantidad de nieve que hay. O sea, claramente se puede circular porque están haciendo limpieza todo el tiempo, pero está imposible. ¿Y estás con ganas de hacer patinaje sobre la nieve con las vacunetas? ¡Qué hermosura! Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Acá hay otro lodge, entonces también si uno quisiera... Che, me tengo que poner los lentes porque ya la blancura esta no me deja ver. Si uno quiere se puede hospedar acá. Lo que sí, todavía no estamos viendo la montaña que vinimos a ver. Y me parece que no la vamos a ver porque está recontra cubierto. Pero el paisaje está fabuloso. Amor, tengo una duda. ¿No estamos en primavera acá y se está viniendo el verano? Se supone, ¿no? Pero miren lo que es esto. Y no para la nieve. Che, debería haber agarrado los lentes porque te juro que no veo un corno. Estamos chinos de felicidad. Y según vimos en el mapa, ahí atrás se debería ver una montaña muy linda. Vamos a dejar una fotito acá. Pero mira, ver la Jacuneta ahí es una postal. Es hermoso. Por lo pronto nos bajamos a ver el Visitor Center que está abierto, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, ahí la tienen la montaña, miren qué bella que se ve. Miren, acá hay una maqueta de todo el parque. Nosotros estamos acá, bien en la base de la montaña. Y acá hay un mapa del estado de Washington para ubicarlos un poquito. Nosotros venimos de acá desde el sur por las 5 y nos desviamos ahí por Morton y Elb, Ashford, para entrar al parque. Y después, ya más al norte, tenemos la ciudad de Seattle. Y después, si seguimos por la ruta número 5, nos vamos para el próximo país que se viene, Hakuna Matata por el mundo. Si estuviera despejado, desde acá se podrían ver todas esas montañas, inclusive de acá para mirar. Pero lo único que veo es neblina y nieve cayendo. Qué hermoso que es estar en la Jacuneta. 0 grados afuera, casi 19 tenemos acá adentro, con unos matecitos y esta vista. La caldera está prendida, así que estamos calentitos. Tenemos un problema. Le pusimos la hora al reloj cuando estábamos en Idaho, que teníamos 1 hora, y ahora cambiamos de hora y no lo podemos sacar porque está pegado. Así que vivimos en un quilombo eterno, horario, viendo la hora de Argentina, la hora en la que vivimos, y ahora este reloj que marca cualquier cosa. La hora de Idaho. Después de quedarnos un buen rato ahí en el centro de visitante, almorzamos, teníamos la esperanza de que despejara, que pudiéramos ver la montaña. No hubo caso. Lo que sea es un frío. ¿Vos viste cuántos grados decían? ¿2? Y a -1 y anunciaban -5 para esta noche. Así que una que no se puede dormir acá porque es Parque Nacional, así que vamos a aprovechar y ya que salimos a buscar un poco más de refugio del frío. Que no se ve nada. Esperamos poder ver mañana. Porque tenemos vista al Mount Rainier. El que fuimos a ver hoy. Vamos a parar acá. Se ve un lugar súper tranquilo. Y Santi se mandó unas hamburguesas caseras de garbanzo La acá. tuya, la mía de carne. Huevo, tomate, rúcula. Así que vamos a disfrutar de una rica cena, ver una serie y a descansar. Ya agarramos ruta nuevamente. Pasamos 2 noches ahí sin tener éxito de ver la montaña despejada. Estuvo cubierta todo el tiempo. Hace varios días que no vemos el sol de paso, ¿no? Estuvo lloviendo un poquito, está fresco, está nublado. Pero hemos aprovechado a organizar todo lo que se viene, que hay novedades
Hakuna Matata por el mundo. Van a tener que esperar hasta el final del video para enterarse. Mientras tanto, por acá ya estamos camino a la ciudad de Seattle. Hay bastante tráfico. Estamos yendo por el lado este, así que se ve bastante grande toda esta zona. Ya hemos llegado a la ciudad de Seattle. En realidad estamos como en un barrio un poquito más alejado. Vamos a dejar un mapa acá que se llama Bellevue. Nos invitaron Tere y Carlos, unos seguidores que viven acá. Miren lo que es esta recepción que hemos tenido en Seattle. Es una comida media mezcla argentina, mexicana, estadounidense de hace 20 años, así que es una mixtura. Muchísimas gracias a Carlos y a Tere por recibirnos en su casa. Un placer. Salud antes de nada a todos ustedes. Gracias a ustedes por venir, por visitarnos. Siempre digo que mi casa es su casa. Le agradezco mucho a mi mujer de la manera que hacemos el esfuerzo entre ambos para toda la gente que nos ha visitado. Y yo creo que todo lo que damos, lo damos con amor y cariño hacia ustedes. Porque ustedes se merecen no solamente eso, lo mejor. Luchar de donde vienen a llegar hasta aquí no es nada fácil. Ustedes y para ustedes siempre deseamos lo mejor y salud. Gracias. Por todo Muchas lo que gracias. ustedes tengan en mente y sus metas que lo sigan cumpliendo como nosotros hemos cumplido. Y ya nos hace falta mucho todavía. Muchas gracias, de verdad, un placer acá Salud. conocerlos. Y miren lo que es esta mesaza. Aquí tenemos unas tortillas, por supuesto que le puse las tortillas hacia arriba, pero abajo está la carne, una Uy, qué rachera. pica. Sí, con unas cebollitas asadas acá así, un espagueti, un molcajete, un tomatillo en molcajete, unos frijoles refritos, quesito. Este viene siendo ustedes, ¿cómo le llaman ustedes? Pimiento con huevo. Pimiento con huevo, una ensalada entre aguacate y tomatillo. Pero lo más bonito es esto, convivir al lado de una salsa picante. Sí, ¿cuántos días llevamos ya entre nublado, lluvia, llovizna, que no hemos visto el sol? Debe ser que hace una semana, me parece. Creo que todo lo que hemos hecho desde la última vez que tengo recuerdo de haber visto el sol fue hace una semana atrás en Diamond Lake, que salimos de ahí hacia Portland. Ajá, hace un montón. Estamos yendo finalmente a conocer la ciudad de Seattle, así que nos estamos yendo rumbo al centro. Estamos yendo a recorrer el centro. Está hermosa la ciudad, o sea, lo venimos diciendo desde que entramos a Estados Unidos, pero desde San Diego hasta acá es impresionante. Todas las ciudades ordenadas, El orden. limpias. Hemos dejado la Hakuneta. Hemos dejado la Hakuneta estacionada. El estacionamiento acá es medido, pero los días domingos o feriados, justo el domingo, no se cobra. Nos dijeron que era medio complicado encontrar estacionamiento, así que, pero por suerte, tuvimos suerte, valga la redundancia, debido a que es domingo. Y hemos llegado a uno de los lugares más icónicos del estado de Washington, de la ciudad de Seattle. Hemos llegado al Space Needle, esta imponente aguja espacial que seguramente la habrán visto en fotografías. Quiero leer en los comentarios dónde están los fanáticos o los que alguna vez hayan visto la famosa serie Grey's Anatomy, que todas las tomas, toda esa serie está ambientada en esta ciudad, y el Space Needle sale siempre en todas las tomas de la serie, así que es muy loco estar acá. Bueno, vamos a chequear a ver cuánto valen los tickets. Esto es con un evento, el ingreso solo vale
entre 35 y 46 dólares. Lo que nos decían Tere y Carlos, que la recomendación es que si van a subir, el día esté despejado, no como ahora que está totalmente cubierto, porque lo lindo es apreciar la vista panorámica de la ciudad, entonces si está nublado no vas a poder disfrutar de nada. Get up on it and do. Get up on it and do. My channel's driving. Vamos a contarles algunos datos ñoños de la Space Needle. Fue construida en el año 1962, tiene 184 metros de altura, pesa 9.550 toneladas y para subir desde acá hasta la cima se tarda solamente 43 segundos. Es rapidísima. Tiene en la parte de arriba 25 pararrayos y fue construida para soportar vientos de hasta 320 kilómetros por hora y terremotos de 9.5 de magnitud. O sea, es una cosa bestial lo que han hecho con la construcción de esta famosa aguja espacial. Y hay muchísimos lugares con cosas para comer, hay muchas personas por acá. Alguien se tentó con un hot dog. Me tenté con un pancho, así que me voy a comprar un pancho. ¿Sabemos el precio? 10 dólares. Ok. A ver, La pinta que tiene esto, miren. a ver. Antes de que lo comas. ¿Qué tiene? Tiene verdurita salteada, pimiento, repollo, cebolla. ¿Está bueno? Valió la pena la tentada. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way, and oh, this time of year we come together to celebrate. Qué belleza, por favor, las vistas de la ciudad. Esto, vuelvo a decir, o sea, yo vi durante muchos años, tengo que terminar de ver la serie Grey's Anatomy, y siempre cruzaban en el ferry. Entonces, y acá estamos llegando a otro de los principales puntos más famosos o más turísticos acá en la ciudad. Estamos en la búsqueda de lugar para estacionar y ya les estamos mostrando. I tend to forget what glory this holiday represents. Y vamos a entrar a recorrer el mercado, que saben que somos fanáticos de los mercados y hace un montón que no recorremos un mercado. En Estados Unidos no hemos estado en ningún mercado, ¿No? ¿no? Es verdad. Cuando estuvimos por Santa Mónica, ahí no había en el pie. Ah, sí, es verdad. ¿Había? Había. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time. Y con el contraste de los edificios, el mercado, se puede salir a disfrutar de esta hermosa vista de la bahía de Elliot o Elliot Bay, que les mostrábamos recién cuando estábamos buscando lugar para estacionar. ¿Qué encontraste por acá? Serán las chapitas. En vez de dejar candados como No se sé. deja en otros lados, bueno, de hecho hay un candado ahí. Sí, pero están como todas muy iguales. Capaz que es la manera de que hagas la chapita y que para que quede prolijo y no quede como ha pasado en algunos De lugares. candados. Que pasó, creo que había sido en Italia, había leído la noticia de que han estado inclusive a punto de caerse puentes de la cantidad del peso Por de el los peso, candados. mal. Entonces, la verdad es que es una manera bonita de mantener las tradiciones. Mientras tanto, qué placer esta vista, ¿no? No, tremenda la vista de la ciudad, mirá para este lado, es fabuloso. Nosotros ingresamos como desde por allá porque pasamos frente a esos dos estadios que se ven ahí. Uno de ellos es el T-Mobile. Acá tenemos The Great Wheel, la rueda, y qué buena vista de Seattle. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My
Como les decía anteriormente, que en la serie siempre se ve el ferry, bueno, ahí estamos justo apreciando un ferry navegando por ahí. Y si pueden apreciar en el mapa, vamos a dejar una imagen acá, la ciudad está totalmente rodeada de agua. De hecho, por ejemplo, uno de los lugares también que habíamos estado viendo si nos daba el tiempo para ir a visitar, que lamentablemente no vamos a poder ir, es el Olympic State Park. Y si íbamos por el sur vía terrestre, para volver acá tenés que volver en ferry, así que está totalmente rodeado de agua esta ciudad. Y lugares Hi. raros que vamos a conocer acá en Estados Unidos. Esto yo no lo he visto nunca, yo no lo había escuchado, la verdad, hasta que me contaste vos. Bajando del mercado que se ve ahí arriba, tenemos el famoso Callejón del Chicle. Y es una asquerosidad linda porque lo ves esto y es un asco, pero hay tantos chicles pegados que tiene arte. Qué loco, recién probé uno, no, mentira. Y todo esto tiene una explicación, o cuenta la leyenda, que anteriormente acá, como venían un montón de marineros, había un prostíbulo y las prostitutas que estaban acá esperando la llegada de los marineros, cuando llegaba algún marinero se sacaban el chicle que estaban comiendo y lo dejaban pegado en algún lugar de la pared y pasaban a estar con sus clientes, y cuando salían volvían a agarrar el chicle, y por eso es que, no sé, cómo eso terminó en una pared llena de chicle, no sé, pero es impresionante. Y nos contaban que en el año 2012 se decidió limpiar absolutamente todo el callejón, se sacaron todos los chicles y poco a poco la gente empezó a pegar de nuevo y hoy está repleto de nuevo. First and Pike en esta esquina, miren, tenemos la Jacuneta atrás, el mercado que estuvimos recorriendo. Continuamos con otro lugar icónico. Este Starbucks que está a mis espaldas es el primer Starbucks en el mundo, se inauguró en el año 1971, así que acá nace esta marca que hemos visto en casi todos los países, así que qué mejor que hacerle honor que ir a tomar un rico cafecito, ¿no? ¿Vamos? Vamos. No vamos a tomar nada, dice cerrado. Y habíamos visto en internet que cerraba a las 8 y no. Dice a las 6, me está jodiendo, son las 6 y 7 minutos. Son muy puntuales. Me quedé con hambre porque venía pensando en el cafecito con algo rico. Bueno, vamos a buscar otro lugar para comer algo rico. Bueno, no encontraste Starbucks, pero vas a tener unos waffles. Vamos a probar unos waffles. Voy a comer un wafflecito con frutillas, crema y un cafecito. Costó unos $14 las dos cosas. Y el de Santi también tiene una pinta. Tiene helado de vainilla. ¿Cómo está? Muy rico. Mientras pruebo el mío por acá, voy a invitar a que nos cuenten en los comentarios. Santi es un fanático del helado. Santi es de los que, aunque haga frío, puede estar nevando, me hace acordar a mi hermana, siempre va a ser un buen momento para comer helado. Para siempre mí, un buen momento para comer un helado. Teneme que no puedo cortar el waffle. Quiero que cuenten en los comentarios si son de los que comen helado en cualquier momento del año, o yo lo prefiero siempre que haga calor. Delicioso para cerrar este día por la ciudad de Seattle. Estás combinada la frutilla con crema con tu suéter y el gorrito. Y ya estamos nuevamente en la Jacuneta para seguir recorriendo un poquito más de Seattle, que les queremos mostrar algunos lugares que hay acá. Como ya les venimos contando anteriormente, esta ciudad es la más grande del estado de Washington, aunque no es la capital. La capital es Olympia, pero esta ciudad es la 24ª más grande de Estados Unidos. Y en episodios anteriores, cuando estábamos recorriendo California, les contamos que estaba en Silicon Valley. Allí se encontraba la meca de la tecnología. Visitamos Apple, Google, Meta, entre otras, que se encuentran allí. Pero hay otras grandes empresas conocidas a nivel mundial y una de ellas es Amazon. Así que acá en la ciudad se pueden encontrar con el headquarters, que se llama, que es el edificio principal de donde se encuentra Amazon.
my scars, bruises and Sin dudas que el uso de la plataforma Amazon acá en Estados Unidos es increíble. A lo largo de estos 10.000 kilómetros que llevamos manejados, nos hemos cruzado con infinidad de vans que van con paquetes para hacer las entregas, camiones, el tren, como así también, que nosotros inclusive hemos hecho uso, y la rapidez con la que te llegan las cosas un día. Así que se usa muchísimo y ahora seguimos viaje para mostrarles otro lugar. wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things. Y acá estamos rodeando otro gigante informático. Estamos pasando por el edificio de Microsoft. Es súper grande. Me hace acordar a cuando estuvimos por Silicon Valley. Ya llevamos varias manzanas rodeándolo y todos los edificios que se ven tanto a la derecha corresponden al predio de Microsoft. Pero bueno, justo hoy es domingo, ¿no? Por si alguno no lo sabe, Microsoft es el creador de Windows. El famoso sistema operativo que usan, me animaría a decir que la mayoría de las computadoras, ¿no? Con esto se nos cae el carnet de nuevo. Me acuerdo de usar Windows 98. y acá estamos pasando por los edificios principales. Qué tremendo. Cómo nos gusta conocer estos lugares y conocer un poco más, ¿no? De, como decíamos antes, de todas estas empresas que nos acompañan en la cotidianidad. Si habremos nombrado Windows en los videos cada vez que veíamos y decíamos un fondo de pantalla de Windows. Qué bonito predio. Qué loco, ¿no? La verdad que me sorprende que, o sea, empresas tan grandes como Amazon, como Microsoft, estén en una ciudad tan alejada, porque la verdad que Seattle está en la punta de Estados Unidos, pero bueno, lo hemos visto en un montón, como estuvimos en Portland, que estuvimos viendo Nike, a diferencia de en Argentina, que está todo concentrado en Buenos Aires, o la gran mayoría, acá está todo muy distribuido. Creo que eso que está diciendo Santi es de las cosas que más nos llaman la atención acá, porque para el que no sepa, nosotros no somos de Buenos Aires. Santi es de una ciudad en la provincia de Santa Fe, yo soy de una ciudad de la provincia de Mendoza, después viví muchos años en San Luis, vivíamos en Córdoba, pero en líneas generales, en Argentina, todo pasa a través de la provincia de Buenos Aires. O sea, por ejemplo, yo que vivía en San Luis, si querías tomar un vuelo a cualquier otra provincia de Argentina, sí o sí tenías que volar a Buenos Aires. Empresas grandes en Buenos Aires. Esto que estamos contando obviamente que es en líneas generales, ¿no? O sea, no se lo tomen tan a pecho porque obviamente, no sé, en San Luis estaba Mercado Libre, por ejemplo. Nosotros trabajábamos en Arcor, en Córdoba, digamos. Yo entré en San Luis, Santi en Córdoba, después, bueno, trabajamos ahí en Córdoba, entonces digo, digamos, en líneas generales, en Argentina todo pasa por Buenos Aires y eso la verdad es que es algo que nos llama mucho la atención acá, o inclusive en el sentido de, por ejemplo, muchas personas que en Argentina tienen locales de ropa van a comprar para revender a precios baratos a Buenos Aires. O sea, todo pasa por ahí y vos ves que acá, de hecho en San Luis, donde yo vivía, no existe McDonald's, no existe Starbucks, o hasta que yo me vine no existía Starbucks, y todas esas grandes cadenas se ven en muy pocas ciudades grandes de Argentina y bueno, es algo que nos llama la atención acá. Y acá no solo que está, como decíamos recién, mucho más descentralizado, encontrás monstruos como Microsoft en ciudades del interior, diríamos nosotros, del país, sino que también cualquier ciudad de 50.000 habitantes, 40.000 habitantes o menos incluso, tiene McDonald's, tiene Starbucks, tiene como un montón de lugares que en Argentina tampoco pasa. Ese tipo de cadenas está únicamente en las grandes ciudades. Now I don't feel broken anymore. ¿Lo veremos a Bill Gates corriendo un domingo por acá, no? ¿Será? ¿Será? Qué hermosa ciudad Seattle, la verdad que nos encantó. Estuvo muy bueno el recorrido que hicimos.
disfrutamos un montón, pero ya estamos de nuevo en la Jacuneta para prepararnos para lo que se viene. Hace ya varios videos que les dijimos que se venían sorpresas, se venían novedades. Tiramos un spoiler de que Washington no iba a ser el último estado en esta etapa por Estados Unidos. Ya le estamos tirando más spoiler todavía. No va a ser el último estado para nosotros, pero sí lo va a ser para la Jacuneta que se queda acá. Vamos a dejar la Jacuneta en Seattle y no vamos a ir nosotros, pero en avión. La pregunta es, ¿a dónde? Los leemos en los comentarios a ver si adivinan cuál será el próximo destino que vamos a estar visitando. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video de todo lo que se viene. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo para mostrarte un increíble y nuevo destino en este canal. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos